de la editorial y a José de presentar este libro, que es el segundo que tengo la oportunidad de presentar de José Menéndez, y la verdad es que su lectura ya de por sí en un inicio pues me atraía, porque me gustó muchísimo el primero. El estilo y la línea literaria es similar y la verdad es que no solamente me ha parecido igual de bonito, por así decirlo, en una frase sencilla, sino más atractivo, más profundo y con más conocimiento, quizás porque ya venía con una base inicial que no era nueva, ¿no? El por qué creo que este libro es una lectura que todos nos gustaría poder tener, porque yo creo que los escritores en general tienen esa necesidad, como otros artistas, de expresar algo. Y la forma de expresarlo es crear ese hijo que estamos hablando de tinta y papel que puede ser ofrecido a los demás. Yo creo que solamente esa generosidad hay que agradecérsela a los escritores, porque nos permite primero no solamente recibir algo, sino que también redescubrirnos a nosotros. Esto lo digo porque cuando leemos los libros, y en este en concreto a mí me ha pasado por la multitud, pero no tanto, pero de distintos cuentos, porque son muy ágiles, muy dinámicos, te permite redescubrirte a ti mismo. Es un cuadro que yo creo que es igual que un cuadro cuando tú lo puedes observar. Ese cuadro te ofrece a ti una percepción que no es igual que a la de otros. Sí que puede ser parecida. De hecho, me ha encantado escuchar a Bárbara y a María, porque muchas de sus percepciones han sido las mismas que las mías. Pero cada vez que alguien nuevo lo lea, estoy seguro de que cualquiera de ustedes será un lector que descubrirá en este libro pues unas sensaciones y unas emociones diferentes, porque tiene muchísima profundidad. En primer lugar, a mí me gustaría comentarles dos cositas que creo que son, o dos temas, por así decirlo, que son los que a mí más me han tocado por José Menéndez como escritor. En primer lugar, me gusta ese detalle que luego se extiende en todo el libro, que es el tema que he comentado también María y Yoko, de la despreocupación. Pero no es una despreocupación, es que yo creo que tiene ese sentido del humor que está ligado a un punto, al punto segundo, que es el que más me gustaría desarrollar, que es el tema de la filosofía que tiene tan profunda sus libros. Pueden ser unos libros sencillos, pero a la vez son unos libros sofisticados. Son unos libros que en principio son muy asequibles. Podríamos decir, por ejemplo, que podría ser como, a quien le guste o no, pero cuadros a lo mejor podríamos decir de Miró, porque trata con unos temas básicos, temas que están en la vida cotidiana, pero que a la verdad tienen una profundidad importante. El tema del humor ya viene impregnado en el título del libro. Al titularlo con Bubi de Rebola, creo que precisamente venía a dar ese toque de sofisticación, sencillez y humor que recoge todo el contenido de este texto. ¿Por qué? Porque en el título de Bubi de Rebola, y no quiero descubrirles todo, viene ahí a enseñar el cómo se puede, de una manera sencilla, explicar, por un lado, un tema cotidiano de la vida con un desconocimiento cultural, y por otro lado la capacidad de la persona de descubrir, sin tener muchísimos prejuicios, cualquier tipo de opción que puede estar abierta en la vida. El segundo punto que me gusta en este libro y que se desarrolla ampliamente para mí es el tema filosófico. Lógicamente sin desdeñar en ningún momento toda la parte literaria que ha descrito María, y que yo creo que se va a descubrir en el propio contenido y en la propia forma de expresar esta parte de filosofía. ¿Por qué? Porque yo creo que ese precisamente es uno de los motivos principales para mí de los escritores, el expresar cuál ha sido una cosecha. En este caso, además, José ya tiene bastante experiencia en tanto profesionalmente desde un punto de vista jurídico, que se ve en sus textos el conocimiento, pero también de la vida. O sea, en el pasar de los años muchas veces atesoras en los viajes, atesoras en las relaciones personales unos conocimientos que muchas veces los demás no los tenemos y que los necesitamos para luego en el día a día
percibir a lo mejor en tu propia realidad algo que has podido leer y que antes no habías vivido. Voy a leerles unos pequeños comentarios muy sucintos, pero que yo creo que recogen esta esencia de lo que para mí es este libro. Son pequeñas frases, independientemente además de la profundidad que en ellos se trata, como de filósofos como Séneca, como Quevedo, incluso con la explicación de cuáles son sus posturas y en el día a día. Así dice en su relato Las cenizas de su hija. Dice, si recreamos muchas de sus actitudes, dice, si rezamos por ellos cotidianamente, están hablando de las personas que han fallecido, es señal de que están vivos en nuestro afecto. Dice asimismo, la distancia está solo en la geografía. Es la mentira de la distancia, gracias a la cual las cosas grandes, muy grandes, nos pueden parecer pequeñas. Si por ese milagro de la alquimia espiritual consigo que me perdonéis cualquiera de mis fallos, porque os puedan parecer pequeños, habré logrado marchar en paz para que uno de los mejores votos con que se puede escoltar al que se va, que es uno de los mejores votos, con el que se puede escoltar al que se va. Estos son en los cuentos, en este cuento que les comentaba de las cenizas de mi hija. Hay otras frases que tienen que ver también con la enfermedad. En este caso era con la pérdida de un ser querido, el porqué de la distancia, el cómo nosotros reinterpretamos la distancia y cómo podemos convivir con esa realidad que dentro de lo que es una vida cotidiana puede ser difícil. En este otro es en la medicina, en la mirada, y se dice, me parece que además en este texto María ha encontrado además la parte también literaria en algunas de sus partes, pero dice, así es la vida y la música, pues los entusiasmos de algunos momentos se deshilachan mórbidamente en las fases depresivas. Y dice también, por ello insisto, que lo único glorioso y digno de admiración era la lucha, pero no la victoria. Otra que tiene que ver también con el tema de la enfermedad, dice, el médico, el que tiene profesión de curar, el que se enferma con el dolor ajeno, con la tarea de la enfermedad duele muchas veces la vida, porque la enfermedad es vida, vida parcialmente herida. La enfermedad podría ser un concepto absoluto, puede haber enfermos sin médicos, pero la medicina es un concepto relativo. Si alguien cura es porque hay alguien que necesita ser curado. Y también comenta, decía Unamuno que vivir es ir muriendo lentamente. La amenaza de que el médico se convierta en un funcionario de rutina para el que el enfermo es algo así, como un expediente con dolor y con susto. Relación humana de hombre a hombre, interhumanidad entre el que padece y el que alivia. Y porque es que a mí realmente me ha parecido que la palabra que ha definido Basilio, entre otras de nuestro escritor, es que es un humanista. Esa parte humanista es la que a mí más me llega en todos sus libros. El porqué de escribir estos textos que además recrea esa unidad entre las culturas, no importa que sea global, encuentra siempre el nexo de conexión, incluso llegando a unir la filosofía griega con la filosofía africana y ver encontrar el punto de conexión incluso en momentos en que estamos europeos, en ciudades ajenas a nuestra vida cotidiana y que en momentos como pueden ser el parto de su esposa o puede ser a lo mejor momentos en los que se hace un festejo en un ayuntamiento y se proclama, los relatos cuando cuentan las tatas a sus hijos, todo eso engloba para mí un nexo común que es precisamente esa conexión entre los pueblos y que al final yo creo que lo más importante de todo, como dice también en algunas partes, es la inquietud, es buscar un anclaje vital en algo situado más allá de la realidad inmediata, que ha caracterizado a todos los pueblos desde las edades más remotas. Bueno, básicamente es esto lo que me ha gustado quereros transmitir. Creo que es un punto
añadir a todo lo que han dicho mis compañeras de presentación de este libro. Creo que es un punto muy importante y que es un ancla muy importante que tenemos que tener siempre en el día a día, y por eso quería agradecerle a José de nuevo y a Basilio el poder leerlo, el poder presentarlo, y les animo a que puedan encontrar en esta lectura pues esas emociones, esos sentimientos, ese redescubrir de una parte importante que es nuestra esencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Efectivamente, si utilizamos ese relato de medicina en la mirada, podríamos aplicar a toda la obra de José Menéndez esa capacidad sanadora. Yo creo que efectivamente él tiene pues en sus manos la posibilidad de, a través de su literatura, de convertirnos en mejores personas, ¿no? Incluso de sanarnos esas enfermedades del alma y del espíritu, ¿no? Me ha parecido muy acertado eso que has apuntado. Y a ustedes decirles que no les engañé, que efectivamente hemos tenido 3 magníficas presentadoras con lecturas y puntos de vista distintos. Lo que ocurre es que la obra de José Menéndez, al igual que la de autores referenciales, autores que bueno, pues ahora mismo podríamos recordar a Cortázar o a Borges, acepta ese juego con el lector de posibilitar lecturas de distintos niveles. Me explico. Se puede hacer una lectura superficial de los relatos de José Menéndez, o te puedes adentrar en una lectura mucho más íntima, una lectura más complicada, con referencias, con guiños, con cuestiones que él muestra o que subyacen debajo de esa escritura más superficial. Creo que en ese sentido pues él atiende democráticamente a todos sus lectores y establece un juego de ajedrez de distintos niveles con cada uno de ellos. En mi caso, como editor, creo que dije al principio lo fundamental, entre otras cosas porque estamos todos deseando escuchar a José, no me voy a alargar, pero sí es cierto que es una gran satisfacción el haber alumbrado junto a José Menéndez cientos de páginas. No me atrevo a decir miles, aunque creo que son casi 2000 páginas, pero sí cientos de páginas. Ha sido un trabajo grato, divertido. Lo hemos pasado bien. Este hombre que efectivamente pues, es una persona educada, como se ha dicho en las presentaciones, es una persona afable, cariñosa, que forma parte de esa gran familia Sial Pigmalión y que es una pieza clave porque es un nexo de unión. Creo que además ha sido el presentador oficial de muchos de los autores, tanto de sus primeras obras como de obras posteriores, pues de alguna forma este hombre que se te presenta un buen día en el despacho y dice: estoy escribiendo un nuevo libro. Ah, muy bien, te interesas, le preguntas por el tema de alguno de los relatos y consideras que volverá el próximo año para decirte que está finalizando el libro. No, él vuelve a los 2 o 3 meses y te dice: bueno, ya he terminado el libro. ¿Cómo que has terminado el libro? Si estabas escribiendo hace un par de meses. No, es que realmente le he dedicado muchas horas y tengo yo un libro estructurado. ¿Qué te parece si hablamos de él? Pues ante esas propuestas uno siempre tiene que estar receptivo porque el proceso de edición con José, de cualquiera de sus libros, yo creo que todos han tenido peculiaridades y diferencias, pero con todos ha sido un proceso gozoso, un proceso divertido y sobre todo un proceso didáctico. Hemos aprendido muchas cosas, porque al hilo de sus historias siempre existía la posibilidad de profundizar, de preguntarle. Creo que José es un manantial, un venero que aún tiene que obsequiarnos con múltiples entregas. Además está en plena vena creativa. Es una corriente, algunos de los presentes que me he escuchado esbozar mi teoría de las corrientes creadoras, bueno, pues en su caso es una corriente ancha y profunda. Por tanto, si estamos receptivos a esa corriente creadora, pues seguro que va a seguir sorprendiéndonos con un estilo depurado, un estilo además muy personal, con una narrativa absolutamente lírica, poética, pero sin caer en la cursilería. José no es un hombre cursi en modo alguno, es un hombre